Buenos días. Tenemos con nosotros al flamante secretario general de Escuelas Católicas, un puesto de mucha responsabilidad. José María Elvira tiene todo un recorrido en este sector, después de haber estado 11 años en Roma, en la Casa General de los Marianistas. Acaba de aterrizar en España, lleva un mes en el cargo y me imagino que ya aterrizando, ¿no? Con el aterrizaje ya hecho. Con el aterrizaje ya hecho, porque la verdad es que hay muchos asuntos que tratar en educación en este momento y no hay mucho tiempo para pararse. De manera que ha sido un aterrizaje rápido, facilitado, eso sí, tengo que decirlo, por todo el personal que trabaja en nuestra casa y que me está ayudando y facilitando que ese aterrizaje sea lo más suave posible, pero muchos asuntos. Tenéis un equipo consolidado en lo que llamamos la FERE. Efectivamente, en Escuelas Católicas sí hay puesto un equipo trabajando en diversos departamentos y yo creo que consolidado, con cierta experiencia, a pesar de que es gente joven en general. Y yo creo que buenos profesionalmente y además dedicados y creyendo en aquello en lo que están trabajando. Sí. ¿Quién es el nuevo secretario general, para que te conozcamos un poco más? El nuevo secretario general de Escuelas Católicas, un marianista, como decíamos. Bueno, pues efectivamente soy marianista, soy de Zaragoza y yo estudié matemáticas y me dediqué en nuestros colegios marianistas a dar clases de matemáticas. Me gustaba, es lo que me gustaría estar haciendo en estos momentos, además de lo que hago. Y fui también director de un colegio, lo cual me ha dado una experiencia directa, digamos, de lo que es la educación. Y después pues fui responsable de las obras educativas marianistas de una de nuestras provincias españolas y después responsable general en Roma de la educación de los marianistas. ¿Dónde has estado hasta los últimos 11 años, efectivamente. Sí. Lo cual me ha permitido, aunque suponía, lógicamente, estar un poco alejado de la realidad española, pues procuraba seguirla, lógicamente, pero me ha dado también una visión más general al conocer la educación en otros países, ¿no? La Iglesia vista desde Roma parece que es otra cosa, ¿no? Bueno, Roma siempre, desde el punto de vista de Iglesia, se asocia con la presencia del Vaticano, el papel que tiene, el Papa, etcétera, toda la curia. Y es verdad, lo que pasa es que viviendo allí, pues muchas veces no nos enterábamos, es decir, tampoco teníamos un contacto directo. Luego algo que yo resalto siempre y es que Roma, la ciudad de Roma y la diócesis de Roma es una diócesis muy viva, tiene una vida muy intensa, además de lo que supone el Vaticano. O sea, en sí misma, yo veía ahí que hay pues grupos de trabajo con los necesitados, grupos de oración, grupos de juventud. Es una diócesis viva, realmente me llamó la atención a mí esto, sí. Por cierto, ya que estamos hablando del Vaticano, ¿estás siguiendo el juicio del mayordomo o no? ¿O eso os pilla? Bueno, lo sigo, pero tampoco con, digamos, un interés excesivo, no sé. Yo creo que es una situación pues triste que se dé en estas realidades, pero esperemos que se clarifique, que salga la verdad y que podamos seguir adelante a pesar de todo. Vamos a lo nuestro, vamos a la educación. Has llegado, te has encontrado, por ejemplo, con una nueva ley de educación, que por parte de Escuelas Católicas habéis hecho un comunicado, no sé si crítico, no sé si duro, no sé cómo calificarlo. Sí, bueno, yo creo que tenía un poco de todo. Por resumir, yo diría que esta ley trata, por una parte, la ordenación del sistema educativo, la ordenación académica, los diversos niveles educativos, etcétera. Desde ese punto de vista, hacemos una valoración globalmente positiva. Habría que matizar y habría que clarificar ciertos puntos, pero globalmente positiva en lo que supone, pues, de dar un sentido a la secundaria obligatoria, al final, como paso a los bachilleratos o la formación profesional, pues la valoración del esfuerzo. Esto nos parece, que haya estas pruebas externas, nos parece que eso puede ser positivo. Es decir, hay ciertos aspectos que nos parecen bien, aunque, insisto, habría que matizar un poco. Pero luego habría otro aspecto de la ley, que es la regulación del régimen de conciertos, del régimen interno de los centros. ¿Qué es lo que os afecta directamente a vosotros? Nos afecta porque nuestros centros son todos centros concertados y ahí sí que echamos en falta que se han tratado en la ley, en el anteproyecto, o por ahora, pues algunos asuntos que están pendientes desde hace tiempo y que venimos ¿Cuáles son los reclamando. Principales asuntos que reclamáis? Bueno, uno de orden económico sería que el módulo de conciertos pues se adecue al coste real de la educación, de la enseñanza, del puesto ¿Qué escolar. diferencia hay entre
el módulo económico de los concertados y el módulo económico de la pública. Nosotros calculamos que, depende de autonomías, pero que lo que el módulo económico del concierto llega a cubrir está entre el 50 y el 70% del coste real del puesto escolar, del coste de la educación en un aula. Eso es muy poco, ¿no? Claro, esto es un déficit histórico ya de los conciertos y que supone un problema para los centros, ¿no? Más en estos momentos en que hay recortes, ¿no? Pero esto ya viene de antiguo, ¿no? Esto sería uno de los puntos. También otro de los aspectos que nosotros pedimos es que se regule para los centros concertados también pues esa autonomía de los centros de la que se habla, de la que el propio ministerio, en la que el propio ministerio insiste. Pues nos gustaría que esa autonomía fuera real en muchos aspectos. Que el Consejo Escolar pues sea un órgano más consultivo, deliberativo, más que decisorio. Es curioso que el anteproyecto establece este carácter consultivo para los consejos escolares de los centros públicos y no dice nada de los centros concertados, ni de este ni de otros aspectos. No sé si es que hay que suponer que se aplica a los centros concertados o algo parecido, pero nos gustaría que esto quedara regulado y clarificado. Por ejemplo, también pues el sistema o el régimen de admisión de alumnos y los criterios que establece el Ministerio, la Administración Pública o el propio centro. Nos gustaría también tener más margen de autonomía en los centros para establecer estos criterios. Es decir, hay una serie, bueno, no he citado, pero en el Consejo Escolar hay un aspecto muy concreto que es esta presencia de un concejal que se impuso desde la LOE, que no acabamos de entender mucho esta presencia de un representante de la Administración Pública como si fuera alguien que controla, no sabemos. Y hemos pedido reiteradamente que se retire esto. Eso quiere decir que en cada colegio un concejal tiene derecho a estar en el Consejo Escolar. En el Consejo Escolar. Esto ¿En desde todos la los LOE. colegios? Sí, en los centros concertados también, sí. No sabía eso. Con la LODE, que fue quien estableció los conciertos, los consejos escolares, no se decía nada. Fue más tarde, con la LOE, cuando se estableció. Bueno, pues este es un punto concreto, ¿no? Nos gustaría disponer de más autonomía. ¿Pensáis que todos estos puntos más concretos se va a regular en los decretos o en la...? Esto es lo que pensamos, porque seguimos en conversaciones, queremos seguir en conversaciones con el Ministerio, pero nos parece que algunos de estos aspectos habría sido mejor que se regularan en la propia ley y que no se deje a los reglamentos posteriores de desarrollo, que eso se pueden cambiar con relativa facilidad y nos da una cierta sensación de inestabilidad también. Nos gustaría que en estos aspectos hubiera un poco más de estabilidad y de permanencia de ciertos criterios, ¿no? El diálogo con el Gobierno, en este caso con el Ministro de Educación, es fluido, me imagino, es... Sí, yo creo que, vamos a ver, hubo diálogo, sobre todo al principio cuando se empezó a plantear la ley. Después, entre el verano, los cambios de algunas personas dentro del Ministerio, etcétera, pues se ha interrumpido un poco. Nos habría gustado que hubiera un poco más de diálogo antes de llegar a publicar este anteproyecto. Pero en cualquier caso siguen abiertos los cauces de diálogo y tuvimos una reunión con el director general, vamos a tener dentro de poco con la secretaria de Estado y esperamos también hablar con el ministro para exponerle nuestros puntos de vista. Yo creo que hay una buena disposición, pero nos gustaría que se fuera concretando en la práctica. En la práctica, sí. ¿Se os reconoce suficientemente la labor de función social que hacéis? De suplencia. Bueno, yo creo que se reconoce yo creo que el papel que tienen las escuelas católicas, las escuelas concertadas católicas, estas son las que agrupamos en nuestra organización. Yo creo que socialmente sí. Luego hay posturas, pues ya sabe, ideológicas que defienden una enseñanza única, solamente una enseñanza pública. Nosotros siempre hemos defendido pues esta convivencia de las dos redes para que sea una realidad el derecho a elección de los padres, para que la libertad de enseñanza sea un derecho que se ejerce realmente. Y en ese sentido creo que ejercemos un papel importante. Nuestros centros ejercen un papel de hacer posible ese ejercicio de la libertad de enseñanza. Porque el hecho de que socialmente estáis muy reconocidos es la demanda. Sí. ¿Sigue siendo creciente esa demanda? Sigue siendo creciente. ¿Está estabilizada? Sigue siendo creciente. Curiosamente, en este momento de dificultades económicas, cuando los padres tienen que hacer frente también a algunos gastos de comedor o transporte o una ayuda también voluntaria, como hacen en algunos centros, para completar lo que falta al módulo económico, pues podría suponerse que ha habido menos solicitudes y, sin embargo, vemos que no es así. Estamos estudiando en las diferentes autonomías cómo es la realidad de este curso, pero vemos que en general se mantiene, incluso en algunos lugares aumenta esa demanda. O sea que
esto es un índice efectivamente de la aceptación social de nuestra ¿Cómo estáis ayudando a la gente que en estos momentos, y me consta, en el barrio donde vivo, que tiene ciertas dificultades económicas mucho urgentes, quiero decir? Es decir, ¿os planteáis alguna ayuda, algún tipo de...? Bueno, yo creo que se está estudiando en cada caso, en cada situación, porque efectivamente son diferentes situaciones. Hay una ayuda económica que en bastantes colegios se establece que las familias aportan al colegio de forma voluntaria para completar lo que falta, lo que decía antes del módulo del concierto. Ya se venía haciendo. Se venía haciendo, y como es voluntaria, pues entendemos que a lo mejor en este momento algunas familias tienen más dificultad y no hacen esa aportación. Bueno, supone una dificultad para el centro, pero entendemos esas situaciones. Y lo mismo para quien no pueda sufragar pues los gastos de servicios como comedor, transporte, etcétera. Sobre todo el comedor, ¿no? El comedor debe ser lo más preocupante en este momento. Efectivamente, ¿no? Porque ahí las subvenciones públicas no llegan y pues el mantener un servicio como el comedor, que para muchas familias es necesario, pues realmente está costando. Lo que tenemos claro es que tampoco vamos a dejar a un alumno, a una familia fuera de nuestros centros por motivos económicos, esto está claro. Lo que pasa es que si las dificultades siguen aumentando y muchas familias están en esta dificultad, pues van a poner en dificultad real a los centros. Ya están con dificultades reales algunos centros. Cuando habláis de dificultades reales, que todos nos imaginamos, cuando en algún comunicado he oído que incluso podríais estar abocados a cerrar algunos centros o... Eso es... Sí, bueno, nosotros hablamos de una situación de casi quiebra técnica, en el sentido de que la partida de otros gastos, que es una de las partidas del módulo de conciertos, pues, bueno, he dicho antes que es insuficiente. Ahora con los recortes resulta más insuficiente y en algunas autonomías, además de lo anterior, se producen retrasos en los pagos. Hay autonomías que llevan 6 meses de retraso. 6 meses. Esto... Los colegios tratan de soportarlo, de aguantar esta situación con aportaciones de la propia entidad titular. O sea, las propias congregaciones religiosas están ahí. Es esto con la buena voluntad, yo creo, de todo el personal. Yo creo que todos lo comprenden, profesores, personal que trabaja en los centros, pero claro, es insostenible a largo plazo. Y por tanto, esperemos que estas situaciones se solucionen y que nos lleve a pensar en un cierre. No nos gustaría y no es lo que queremos pensar. Pero llega un momento en que las situaciones pueden hacerse insostenibles. ¿Hay situaciones más dramáticas en ese sentido? ¿Los de los 6 meses es general en toda España? No, depende de autonomías. Hay autonomías que llevan este retraso. Ayer precisamente hablaba con los representantes de una de ellas y, bueno, tienen buenas palabras de la Administración. Yo creo que buena voluntad. Son administraciones que efectivamente no tienen el dinero en este momento para pagar, pero es cuestión de prioridades también por parte de la Administración. Y lo que no pueden pensar es que nuestros centros pueden aguantar indefinidamente sin estas subvenciones, ayudas económicas que están previstas. Y, bueno, no se puede abusar de nuestra buena voluntad, que yo creo que la hay, pero yo creo que sobre todo partiendo de esa situación de base que hablabas antes, de un 50, un 70% menos. Es que ya partimos de esa situación de déficit crónico y a lo que se añade pues esta situación de ahora. Con los libros... ¿Podéis hacer algo? Es decir, mucha gente en mis barrios se queja un poco de eso. Es decir, todos los años nos cambian de libros, tenemos que cambiar de libros, es un gasto inasumible en estos momentos. ¿Se podría arbitrar algún...? Sí. Bueno, yo he visto y he leído y estoy siguiendo un poco la situación que en algunos centros están organizando pues un sistema de intercambio de libros, de material, etcétera. Es cierto que en algunas autonomías, o en casi todas, existía un sistema de subvenciones para libros, material escolar, que han desaparecido. Que han desaparecido o han cambiado o se han endurecido las condiciones. En algunos casos están creando incluso un cierto desconcierto sobre cómo obtenerlas, en qué condiciones, cuándo, retrasos, etcétera. Y esto está creando dificultades también. Claro, yo creo que el material escolar, los libros, bueno, pues son necesarios para llevar adelante la tarea educativa. Supone un gasto para las familias. Nos gustaría que en la medida de lo posible pues esas ayudas se pudieran mantener y, bueno, pues respondiendo a la pregunta si estamos arbitrando, nosotros no es que estemos organizando nada globalmente para todos los centros, pero sabemos que en diversos centros están organizando sistemas de intercambio, de paso de uno a un segundo uso, etcétera. Pero, bueno, lo ideal es que en este aspecto pues pudiéramos volver a una situación en la cual las aportaciones económicas son suficientes como para poder desarrollar con tranquilidad y bien, y en buenas condiciones también. O sea, que lo ideal sería
que los alumnos pudiesen comprar cada año sus libros. Eso sería lo ideal, claro, porque muchos de estos libros, sobre todo más pequeños, son libros que hay que manejar, usar, escribir, subrayar. Un libro de estudio, pues un libro que hay que manejarlo, usarlo. Entonces, pedir que unos niños no toquen el libro, lo dejen, lo respeten, sea casi nuevo para el siguiente, bueno, pues está muy bien. Hay que educarles para eso, pero a veces no es fácil, ¿no? La cuestión de la educación para la ciudadanía, ¿es un tema resuelto, es un tema zanjado? Bueno, esta ley de educación plantea un cambio también en esta educación para la ciudadanía. El anterior gobierno, cuando planteó la ley esta de educación para la ciudadanía, pues se encontró con una resistencia por parte de una parte de la sociedad. Por parte de escuelas católicas, como sabe, hubo una actitud dialogante con el gobierno, tendente a encontrar una solución que fuera satisfactoria para todos, que respetara lo que el gobierno pretendía con esta educación, pero respetando, por otra parte, pues los proyectos educativos de los centros, el concepto de educación y, por tanto, de persona, de sociedad que tiene cada centro y que ofrece según su proyecto educativo. En ese sentido, se había llegado a una situación pues de arreglo, digamos, y las cosas estaban funcionando normalmente bien. Ahora vamos a ver en qué consiste este cambio. Sé que se ha introducido algún recorte en algunos de los aspectos de la ley, quizá de los más polémicos, pero como otros aspectos de la ley, pues los estamos estudiando para también comentarlos con el gobierno, porque como otros aspectos, queremos dialogarlos y hacer posible llegar a soluciones dialogadas. Para que yo lo entienda, el curso ha empezado, hay clase de esa asignatura, pero no tenéis todavía el programa o... Bueno, mientras no entre en vigor esta ley, mientras no se apruebe y entre en vigor esta ley, que tardará todavía un poco, con todos los trámites que hay que hacer, sigue, digamos, en vigor lo que estaba establecido hasta ahora. De manera que este año no ha habido cambio. O sea, que cuando entre en vigor... Exactamente. Porque no hay libros tampoco, no, me imagino. Bueno, hay libros los que había para educación. Pero esos son los que sirven para la regulación actual, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta nueva ley... bueno, con los diversos trámites trámite parlamentario, luego reglamentos de desarrollo, etcétera, hasta que se ponga en práctica, en funcionamiento, va a pasar todavía un tiempo. O sea que de momento seguimos con la ley. ¿Qué tiempo calculáis? Yo supongo que antes de 2 años va a ser difícil. 2 años. Claro, es decir, hay que pensar que estamos en la fase de anteproyecto. Tiene que pasar luego a proyecto de ley. Esperemos que con algunas modificaciones que se puedan introducir. Luego tiene que ir al Parlamento, ser aprobado, establecer luego leyes, reglamentos, decretos de desarrollo, etcétera. Y yo creo que hay que tener en cuenta también que el éxito o no de una ley de educación depende en gran parte de que los centros, los profesores en concreto, la acepten bien, estén motivados, la conozcan y quieran ponerla en práctica con entusiasmo, ¿no? Y eso no se puede hacer a marchas forzadas. Eso es forzar las cosas y no sería bueno. ¿Sois partidarios? ¿Os gusta que estemos cambiando en este país continuamente de leyes de educación? Pues la verdad es que a todos nos gustaría que hubiera una cierta estabilidad. Lo cual no quiere decir que de vez en cuando no haya que introducir retoques, cambios para adecuarse a la realidad, pero necesitamos una cierta estabilidad en el campo educativo, desde todos los puntos de vista, de organización de los centros, de sistema educativo, quiero decir, de los diferentes niveles, condiciones, etcétera. Lo necesitamos todos, y los colegios y los profesores necesitan también una cierta estabilidad, los libros, las editoriales, todos. Insisto, esto no quiere decir que no se deban introducir cuando parezca conveniente, pues modificaciones a ser posible consensuadas entre toda la comunidad. Debería ser una cuestión por encima de los partidos, ¿no? Debería serlo, yo creo que es lo fundamental, sí. Ese pacto educativo del que venimos hablando pues, desde hace tiempo. Que venís pidiendo desde hace mucho tiempo. Hay que reconocer que no parece fácil. Yo entiendo que hay dificultades para poder llegar a ese pacto, pero sería interesante que todos pusiéramos de nuestra parte a lo mejor los esfuerzos necesarios para poder llegar a él. Y dar, como digo, una cierta estabilidad al sector educativo, que no fuera un campo permanente de discusión, de enfrentamiento, etcétera. A nivel interno, a nivel de Iglesia Católica, las cosas también están normalizadas, no hay problemas de fondo en estos momentos, ni mucho menos. No, yo creo que no. Nosotros, además, como escuelas católicas, pues nos sentimos, porque así lo somos Iglesia, nos gusta sentir, pensar y actuar como Iglesia, de manera que en este
sentido no hay problemas. En este momento, digamos que tampoco hay ninguna cuestión puntual que pueda provocar ciertas diferencias de criterios. La hubo, como ya se sabe, en el tema, por ejemplo, de ciudadanía, pero yo creo que en este momento yo creo que no hay ningún punto de desacuerdo y las relaciones son, bueno, pues yo creo que fluidas. Por mi parte, como nuevo secretario general, pues sé que y es mi intención, una de las actuaciones que tengo que tener próximamente es ya empezar a tener entrevistas directas especialmente con el responsable de enseñanza, aunque ya me he puesto en contacto con todos los obispos para, bueno, presentarles mis respetos, mi buena disposición a colaborar con la Iglesia. Que además en estos momentos de cierto bajón de credibilidad eclesial, vosotros y Cáritas, por así decirlo, estáis salvando los muebles. Quiero decir, hoy la gente cuando mira a la Iglesia dice, ahí está su educación y ahí está su caridad, ¿no? Sí. Desgraciadamente este es un tema importante. Desgraciadamente yo creo que la Iglesia pues no goza en nuestra sociedad, yo creo, occidental y en España en particular, de una buena prensa. Yo creo que esto debe ser motivo para la autocrítica por parte nuestra, de la Iglesia, ver cómo nos presentamos, cómo anunciamos el mensaje evangélico y, bueno, deberíamos hacer una autocrítica. Sin embargo, yo creo que hay realidades eclesiales, he citado dos, pero sin duda hay otras muchas que están muy bien, que hacen un papel estupendo no solamente para la evangelización, sino incluso para la propia sociedad civil. Y sin embargo a veces no se conocen o no se reconocen y yo creo que esto es una pena. Yo creo que el debate sobre la cuestión religiosa es otra asignatura pendiente. Exacto, ¿verdad? más allá del papel de la Iglesia Católica, es un debate pendiente en nuestro país, sinceramente. Sobre todo a nivel político, porque lo que decía usted antes, es decir, la sociedad sí lo reconoce, estos dos papeles y otros muchos, pero a nivel político todavía cuesta a los políticos admitir eso, que la Iglesia está cumpliendo una función social extraordinaria. El papel de la Iglesia y, como digo, el debate sobre el asunto religioso, pues crea en nuestro país, levanta suspicacias, levanta, no sé, iba a decir, resentimientos. Es una pena que es un debate que no se pueda establecer con serenidad. Yo creo que se trataría de un debate, creo, interesante e importante para una sociedad, con independencia de las creencias de cada uno y respetando, por supuesto, las creencias de cada uno, pero es un tema de suficiente envergadura como para que pudiera ser tratado con normalidad, con serenidad. Y esto, desgraciadamente, en nuestro país me da la impresión de que no es fácil. Somos lo que somos. La memoria pesa, sí, ¿no? La memoria pesa. A veces demasiado. Lo malo es cuando, ahí sí que entran los políticos, he de decirlo sinceramente, a veces se utiliza esa memoria para seguir creando división. Y esto me parece que es una irresponsabilidad, sinceramente. Sí. Vamos terminando. ¿Se siente orgulloso de representar a una realidad como Escuelas Católicas pues, querida, aceptada, respetada? Bueno, siento la responsabilidad de estar al frente de una organización que efectivamente tiene una historia, una tradición y un presente, yo creo que muy rico, y que me parece que tiene un papel relevante, es una organización con un papel relevante en el panorama educativo español. Y bueno, pues el hecho de que se me haya confiado esta responsabilidad, pues sí, a mí me llena de satisfacción el pensar la confianza que depositan en mí. Y como digo, la responsabilidad yo la siento de seguir llevando adelante, mirar al futuro de esta organización, con el objeto de que siga desempeñando pues ese papel importante y positivo, ¿no?, en la educación. Ese futuro, a pesar de los inconvenientes que decíamos hace un rato, lo ve abierto, lo ve... Sí, a mí me parece que hay que mirar más allá de la situación concreta en la que estamos. Hay que ser realistas, la situación concreta es la que es, con los recortes económicos, etcétera. No podemos prescindir de esta situación y atender esta realidad de los centros. Pero yo creo que también hay que mirar más allá. Yo creo que nuestra tarea es de más largo alcance, la educación va más allá y creo que no podemos perder de vista pues esos objetivos de largo alcance que tiene la educación, que tiene la educación católica, que deben tener nuestros centros y que tiene nuestra organización. Efectivamente, yo creo que hay que contar con la realidad actual, afrontarla, pero ser capaces de mirar también más allá. ¿Cómo está la educación? Quiero decir, se presume muchas veces en los medios de comunicación que siempre vamos a lo fácil, decir el titular ese de que contamos con la generación mejor preparada. Y algunos ya que tenemos nuestro decimos no es verdad, ni muchísimo menos. Generación preparada la nuestra, generación... ¿O no? Yo creo que en algunos aspectos es cierto que es la generación joven mejor preparada, en algunos aspectos, quizá en otros no tanto.
Bueno, es evidente que en el manejo de nuevas tecnologías, y esto es una realidad que es necesaria para todos los órdenes del funcionamiento de la sociedad, están más preparados, tienen la mentalidad más dispuesta para trabajar en ese ámbito. Probablemente en idiomas estén algo mejor, yo creo que sí. Ojalá que todavía saben más inglés, pero saben menos francés. Sí, es verdad, pero en este momento efectivamente inglés es la lengua que hace falta. En algunos sentidos están mejor preparados, en otros pues no lo sé. Esto lo solemos decir los educadores. Yo creo que todo el mundo, pues los chicos de ahora, los jóvenes, tardan más tiempo quizá en madurar, más tiempo en asentarse. Es verdad que las perspectivas de trabajo, de estabilidad familiar, etcétera, pues no son a veces muy halagüeñas. Eso impide que tengan un proyecto para su futuro pensado y entonces les cuesta más situarse, centrarse, a veces sin que sea culpa de ellos, situarse en la sociedad. De manera que mejor preparados en algunos aspectos. Por ejemplo, la preparación también en humanidades. ¿Es mejor la que había antes? Pues se podría discutir, probablemente sí. En esfuerzo, en capacidad de responsabilidad, quizás. También. Sí, no estamos haciendo generaciones en las familias, sí, no ya en los colegios, más blanditas. Pues yo creo que un poco sí. Sería difícil hacer una opinión tajante sobre este punto, pero me da la impresión de que sí. A mí me llamó la atención algo que oía unos sociólogos en España hace poco. Decían que probablemente esta es la primera generación de españoles, de jóvenes, que piensa que va a vivir peor que sus padres. Esto me parece que es serio, esta opinión. También he de decir, es mi impresión personal. No Desde hace unos años, porque hace unos años creíamos que esto... Efectivamente. Pero mi impresión personal es que estos jóvenes que piensan que van a vivir peor que sus padres, hasta ahora han vivido muy bien en general. Yo creo que hay que decirlo. O sea, son jóvenes que pues han sido en las familias y en la sociedad, pues se ha procurado atenderles, cuidar a los jóvenes. No me atrevo a decir la palabra, pero yo creo que es cierto este contraste entre lo que han vivido hasta ahora y probablemente lo que vayan a vivir a partir de ahora, que a lo mejor no es tan bueno desde el punto de vista de riqueza, de medios, económico, como lo que han tenido hasta ahora. Terminamos ya, porque ahora sí que nos estamos alargando demasiado. Los valores religiosos siguen siendo una seña de identidad de la escuela católica, como no puede ser de otra forma, ¿no? Para nosotros es nuestra razón de ser. O sea, nuestros centros y nuestra organización que apoya a los centros católicos, la razón de ser es que nuestros centros sigan siendo centros evangelizadores, que presenten el Evangelio y que lo hagan de muchas maneras. Pero yo diría, por una parte, que lo hagan a través de las materias académicas, de las asignaturas, desde los niños más pequeñitos hasta los mayores, la manera en que transmitimos el saber, la cultura, y que elaboramos también de alguna manera la cultura, si lo hacemos contando con los criterios evangélicos, yo creo que estamos realizando ya una tarea evangelizadora. Yo creo que esto es una tarea importante que debe hacer la escuela. Y además de eso, yo creo que también las escuelas nuestras son buenas plataformas para una pastoral, es decir, para un anuncio explícito también del Evangelio, para hacer propuestas explícitas de experiencia religiosa para quien quiera recibirlas. Y nos gustaría pues motivar a los alumnos, a las familias, ¿por qué no?, para que se unan esas experiencias, por supuesto, respetando. Ahí no podemos esperar éxitos del 100% y que todo el mundo, precisamente porque hay que respetar las opciones personales de cada uno. Los alumnos, sus familias están sujetas también a muchas influencias en la sociedad y, bueno, pues hay opciones personales diversas, pero la propuesta que nosotros hacemos, tratamos de hacer con convicción, pues, por supuesto, la seguimos haciendo y es lo que da sentido a nuestros centros. Y lo suyo es sembrar, claro, y a lo mejor recogerán otros. Exacto. Es difícil en la educación, en todos los aspectos, no solo en el religioso, es difícil medir a corto plazo los resultados. Esto lo sabemos y esto es uno de los aspectos que no se debe perder de vista y que los educadores deben tener en cuenta, porque quizá uno de los aspectos más duros de su profesión, que a veces no pueden ver los resultados. También tiene sus gratificaciones cuando los alumnos, las familias reconocen la tarea que se hace. O sea que... Muy bien, pues José María Elvira, muchísimas gracias. Que la singladura al frente de este gran barco sea favorable. Muchas gracias. Muchas gracias.